Muy buenos días, bienvenidos a esta sesión, este webinar que vamos a dictar el día de hoy. De parte del equipo de UPC Global, pues les damos la bienvenida. Nos acompañan por acá parte del equipo, está el ingeniero Fauner Romero, también se encuentra Ana Granadillo, se encuentra Diego Prieto y la persona que va a dirigir el día de hoy esta sesión, que les va a brindar esa presentación, la ingeniero Samantha Peroso. Hoy vamos a hablar acerca del cálculo de presiones con Ecometer y me gustaría, pues, antes de iniciar, presentarles a Samantha. Samantha es ingeniera de petróleo especialista en el área de producción y optimización de pozos. Graduada en la Universidad del Zulia con casi 10 años de experiencia como especialista en el área de diseño, rediseño y optimización de sistemas de levantamiento artificial por bombeo mecánico. Especialista en la interpretación, análisis y adquisición de registros acústicos y dinamométricos con tecnología Ecometer, con manejo avanzado del software TWM y TAM. También es especialista en el manejo de software de diseño y rediseño de sistemas de bombeo mecánico conocido como la suite Tera, que incluye Rockstar, XDiad, XVAL y Xtool. Es instructora capacitada de cursos en el área de producción de petróleo, donde ha entrenado a más de 1000 ingenieros en cursos presenciales. Y pues ahora también a través pues de estos espacios virtuales queremos pues llevar a ustedes este webinar el día de hoy. Adelante, Samantha. Gracias, Melimar. Bueno, muy buenos días a todos. Primero que todo, les agradezco mucho a las personas que están acá eh, para recibir este webinar. Esperamos que les sea de utilidad. El webinar de hoy se trata de... Que no se me está... Ok. Tiene por nombre Cálculo de presiones de fondo con equipo Ecometer. Es un tema que se basa en explicar lo que es técnico, ¿no? Explicar lo que es el cálculo de estas presiones con equipo Ecometer y pues es importante conocer de dónde vienen los datos que se necesitan en el software o que necesita el equipo Ecometer para realizar este cálculo. Entonces, antes de entrar en el tema, me gustaría mostrarles para las personas que no se encuentran familiarizadas con el equipo de Commeter, mostrarles un poquito de lo que es el equipo, cómo funciona, hacerles como una breve introducción a lo que es el equipo. Entonces, básicamente, el equipo de Commeter es un sistema que nos permite tomar pruebas tanto acústicas como dinamométricas a los pozos. Estos equipos constan de unos software para lo que es el análisis de los datos adquiridos con ellos. Entre los software que tenemos disponibles se encuentra el TWM, el Total Well Management y el Total Asset Monitor, el TAM. Ambos son para lo que es el análisis de los registros obtenidos con el equipo. El TWM es el software anterior al TAM y es un equipo que ya lleva mucho tiempo disponible, desarrollado por Ecometer, el cual se utilizaba para lo que es el análisis de los datos utilizando el equipo de modelo cableado. Y luego Commeter desarrolló, el último desarrollo en cuanto a software de Commeter es el TAM, el Total Asset Monitor, que lo desarrolló junto con sus nuevos modelos de equipos inalámbricos para la adquisición, tanto para la adquisición de datos con equipos Commeter inalámbricos como para el análisis de los datos. Samantha, Entonces, dame un básicamente, momento, dame un momento. Necesito, por favor, me confirmen si escuchan que me escribió alguien que no tenía audio, que no escuchaba. sí, ¿Se por favor escucha? confirme si alguien no está escuchando o viendo la pantalla, por Se favor. escucha bien, sí se escucha. Ok. Perfecto. ¿Pueden visualizar la pantalla? Sí, perfecto. Continúa, disculpa. No, no puedo visualizar la pantalla. Mm, ya escríbeme por privado y ya te indico. Probablemente está fuera de la pantalla allí y no lo puedes visualizar.
escríbeme por privado y te atiendo. Listo. Ok, perfecto. Entonces, bueno, les mostraba un poco una breve introducción de lo que es el equipo Ecometer. En la siguiente imagen, la que estamos mirando en este momento, vemos los dos últimos modelos de equipos Ecometer disponibles en el mercado, que son el modelo E cableado. Este lleva muchos más años que el equipo TAM, el equipo inalámbrico. Entonces, a la izquierda vemos lo que es el equipo Ecometer cableado, el modelo E. Este equipo consta de el analizador como tal, que es esta maleta negra que vemos acá, y ella se conecta a través de un cable USB al computador y tiene unas conexiones laterales a las cuales van conectados los cables que brindan la comunicación de los sensores con el analizador de pozos. Los sensores disponibles que tenemos son la pistola de gas para la toma de pruebas acústicas y los sensores dinamométricos y de corriente y potencia, que son las celdas de carga tipo EHT y PRT, y las pinzas amperimétricas. Estos son aplicables para toma de pruebas en sistemas de bombeo mecánico. Y tenemos el nuevo equipo, el inalámbrico, que consta de una base, como lo vemos acá, que viene, pues se desarrolló como reemplazo a lo que es esta maleta negra grande. Ya va conectada a través de un cable USB al computador, y los sensores, tanto las pistolas como los sensores dinamométricos y de corriente y potencia, son totalmente inalámbricos. En estos equipos el principio de medición de ellos es básicamente el mismo que el de los equipos cableados, solo que ellos tienen internos una tarjeta electrónica, una batería de larga duración, y tienen sus antenas para emitir y recibir las señales desde la base, entre base y sensores. Entonces, rápidamente, una de las ventajas de estos nuevos equipos es principalmente que se evita ya el uso de los cables, que sabemos que son uno de los elementos del equipo cableado que más sufren daño, que se deterioran pues por el uso diario. También se evita lo que es la interrupción de las señales debido al mal estado de los cables o malas conexiones. Pues la instalación es mucho más rápida, ya que solamente pues, son de conexión directa al pozo, y de hecho se pueden tomar pruebas desde el pozo, ya que los sensores tienen sus botones de encendido y adquisición. Y pues también se pueden tomar pruebas tanto desde el pozo como desde el computador. Entonces, bueno, es un pequeño review de lo que son los equipos que tenemos disponibles en el mercado. Hay más equipos, son equipos con tecnologías anteriores. También es importante resaltar que este equipo inalámbrico es intrínsecamente seguro, es explosion proof. Entonces, vemos en este diagrama de la imagen lo que es la instalación de los sensores, en este caso del equipo inalámbrico, ¿no? Entonces, nosotros tenemos lo que es la base, que es la que pues recibe la señal y le emite señales a los sensores. Ella puede trabajar hasta con una distancia, con línea de vista de hasta 70 metros pues, de distancia, ¿no? Entonces, ella, como les dije, se conecta al computador a través de un cable USB, y los sensores se instalan de la misma manera que se instalan los sensores cableados. En este caso, la pistola de gas se instala en la conexión de 2 pulgadas del revestidor, y tenemos los sensores dinamométricos que se van instalados en barra lisa. Ya sabemos que ambos se instalan, o bueno, les comentamos, se instalan de manera diferente. Tienen un principio de medición diferente, pero ambos me permiten determinar o medir cargas dinamométricas, conocer el estado de la varilla. Lo que es el equipo Ecometer brinda un análisis completo para, en este caso, los sistemas de bombeo mecánico, lo que son las pruebas dinamométricas, ¿no? Y los sensores de corriente y potencia que se instalan en el motor. En cuanto a la prueba acústica, que es lo que nos interesa resaltar el día de hoy, debido al tema de cálculo de presiones de fondo, para esta prueba se necesita tomar una prueba de nivel, una prueba acústica con la pistola de gas.
La pistola tiene un transductor de presión interno. En el caso, hablo del caso de las pistolas inalámbricas, ella su transductor de presión es interno, a diferencia de las pistolas cableadas, que su transductor de presión es removible. Y tienen un micrófono. Bueno, el transductor de presión nos va a permitir medir presiones directamente del casing, y tiene un micrófono interno que nos va a permitir recibir las señales acústicas transmitidas en o generadas por el diferencial de presión que se genera llenando la cámara de gas de la pistola hacia el pulso. ¿Okay? Entonces, allá en esta otra imagen vemos lo que es el diagrama de instalación de los equipos cableados. Entonces, como les dije, básicamente la instalación y el principio de medición de estos equipos es igual. No cambia mucho lo que es el principio de medición, solo lo que sí cambia mucho es la transmisión de la data, ya que actualmente, o con los equipos actuales, la data se transmite totalmente inalámbrica, y en estos equipos sí necesitamos conectar cables. En el caso de las pruebas acústicas, necesitamos conectar la pistola con el cable del micrófono y el cable transductor solenoide. Entonces, una vez que la prueba de nivel se emite, los valores o pues la data que voy a obtener viene siendo la del nivel de fluido, y a partir del dato obtenido de nivel de fluido es que tenemos o podemos calcular, o el software puede calcular las presiones de fondo. Cuando nos referimos a presiones de fondo, hablamos de presión tanto de PIP, presión a la entrada de la bomba, y presión de fondo fluyente, y adicionalmente para pozos estáticos también se puede calcular la presión estática del yacimiento, que vamos a desarrollar ahorita durante la presentación. Entonces, estos equipos, los equipos de Ecomiter, tienen aplicación, pues, Samantha, dame un momento. Ay, Dios mío. Deme un momento, por favor. Puedes continuar. Listo. Entonces, les decía, lo que son la aplicación del equipo Ecomiter es para cualquier sistema de levantamiento, ya que en cualquier sistema de levantamiento, ya sea bombeo mecánico, gas lift, electrosumergible, etcétera, es importante conocer el dato de nivel de fluido, y también es muy importante conocer los datos de presiones de fondo para la toma de decisiones y la optimización, futura optimización de diagnóstico y futura optimización de los pozos, ¿no? De nuestros pozos. Entonces es una herramienta bastante versátil y bastante útil, que nos sirve para obtener estos datos importantes en nuestros pozos. Entonces, el equipo, dijimos que realiza este tipo de mediciones, que son mediciones acústicas, y básicamente estas mediciones acústicas nos ayudan a obtener un dato de nivel de fluido. Lo que es la prueba acústica se genera o se realiza generando más bien un diferencial de presión entre la pistola y la presión de casing, y esto hace que se genere una onda acústica que viaja a través del espacio anular, en este caso, que ya que el disparo es por espacio anular, y se va graficando esto que vemos acá, que es el trazo acústico, para determinar lo que son el nivel de fluido, y si tenemos algunos otros elementos del estado mecánico que puedan verse reflejados con el trazo acústico, ¿no? Entonces, una vez teniendo ese dato de nivel de fluido, el software puede realizar, como les dije anteriormente, esos cálculos de presiones de fondo que nos interesan. ¿Sería posible volver a ver la lámina anterior, que se perdió por un momento el audio? Ahí está. Uh-huh. Sí, bueno, de esta mencioné fue que el equipo Ecomiter es un equipo que tiene aplicación para cualquier sistema de levantamiento artificial, ya que en cualquier sistema de levantamiento artificial
es importante conocer el dato de nivel de fluido y de presiones de fondo. Entonces, adicionalmente, el equipo comité realiza otro tipo de pruebas aplicables solo para pozos de bombeo mecánico, lo que son denominadas pruebas dinamométricas, a través de las cuales podemos conocer, medir, en este caso, como vemos acá, estos son cartas dinamométricas, cartas de superficie, y se calcula, a partir de esta carta de superficie, muestra el cálculo de la carta de fondo, podemos conocer la condición de la bomba de fondo, y podemos hacer un análisis completo, para el caso de pozos de bombeo mecánico, completo de todo el sistema, tanto de cómo funciona la bomba de fondo, cómo es el comportamiento de las varillas, el funcionamiento de la unidad de superficie, si está o no balanceada, etcétera. Pero estos pruebas son, pues, como les dije, aplicables solamente para sistemas de bombeo mecánico. Entonces, vamos ya mostrándoles lo que es un poco lo que es el funcionamiento del equipo y mostrándoles un poco cómo son este tipo de pruebas que él toma. Entonces vamos a entrar en detalle de lo que es el tema del webinar del día de hoy, que es el cálculo de las presiones de fondo. Entonces, para garantizar un cálculo de presiones de fondo preciso con el equipo committer, se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones que vemos acá. El pozo debe tener condiciones de flujo estable. ¿Esto qué quiere decir? Que necesitamos que el pozo se encuentre en producción por generalmente un tiempo largo, es decir, que el pozo esté estabilizado y no haya sufrido de paradas o paradas de la unidad, o sea, que se haya apagado y se haya vuelto a reactivar. En fin, entonces el pozo debe estar produciendo establemente, ¿no? El siguiente punto dice determinación del nivel de líquido. Para el cálculo de presiones de fondo necesitamos sí o sí tomar una prueba acústica de nivel de líquido. El siguiente punto es medición de la presión de casing. Esta medición de la presión de casing la hace directamente la pistola con el transductor de presión que tiene interno. La medición de la prueba mini build-up. La prueba mini build-up es una prueba que se realiza automáticamente luego de tomar la prueba de nivel de fluido. Y es una prueba de medición de datos de presión a través de un tiempo determinado, normalmente es un tiempo corto. Se recomienda que esta prueba mini build-up su duración sea de al menos unos 2 minutos para garantizar que las presiones se estabilicen en el pozo. Pero más adelante vamos a profundizar en este tipo de pruebas. Necesitamos conocer densidades del petróleo, agua y gas, entonces por ello necesitamos ingresarle al software los datos de gravedad API del crudo, gravedad específica del agua y la gravedad específica del gas. Este último dato de gravedad específica del gas podemos ingresarlo si lo conocemos o o el software lo puede calcular a partir de la prueba de nivel de fluido utilizando el método ya sea de conteo de cuellos, ya sea de marcador de fondo, etcétera. Y está este punto que es de descripción del estado mecánico del pozo. Necesitamos conocer o tener a la mano los datos del estado mecánico del pozo, muy importante que sea actualizado. Entonces, en un pozo que se encuentra en condiciones dinámicas, deberíamos tener un nivel de fluido estable. Es decir, en un pozo normal, trabajando en condiciones dinámicas, el nivel de fluido no debería variar mucho de posición. Entonces, si el nivel de fluido está variando mucho, quizás las condiciones de producción no están siendo estables, es decir, podemos estar teniendo algunos cambios de velocidad en la unidad, cosa que eso no nos garantiza un buen cálculo de presiones de fondo. Entonces necesitamos garantizar que las condiciones dinámicas del pozo sean estables. Presión de casing estable. En un pozo en condiciones dinámicas tampoco debería estar variando mucho lo que es la presión en el casing. Esta también debería mantenerse a un flujo constante.
También se requiere que la tasa de producción sea constante y la relación agua-petróleo también sea constante en el pozo. Entonces, básicamente para lo que es la medición de presiones de fondo, el software realiza o utiliza la realiza por medio de la sumatoria de columnas hidroestáticas. Por lo que las presiones de fondo vienen siendo la presión de superficie más las presiones de las columnas de fluido en el espacio anular. Entonces, ya conociendo esto, para calcular la presión a la entrada de la bomba, lo que hace el software es sumar las columnas hidroestáticas, sumando lo que es la presión de casing, más la presión de la columna de gas, más la presión de la columna de líquido gaseoso. En este caso, se tiene una columna líquido gaseosa si el yacimiento está aportando gas. Y para la presión, todo esto a nivel de entrada de la bomba. Y para cálculo de la presión de fondo fluyente, entonces tenemos la sumatoria de lo que es presión de casing, más presión de la columna de gas, más presión de la columna líquido gaseosa, más la presión de la columna de agua, que normalmente viene siendo una mezcla de salmuera. Entonces podemos presentar 3 casos al momento de realizar pues, este cálculo de presiones de fondo en nuestros pozos. Entonces tenemos unos pozos que son tipo A, en donde el nivel de líquido se encuentra a nivel de las perforaciones y cercano también a la entrada de la bomba. Tipo B, en donde tenemos nivel de fluido por encima de las perforaciones, pero no hay producción de gas o aporte de gas por el yacimiento. Y tenemos este otro caso en donde el nivel de fluido se encuentra por encima de la formación y el yacimiento aporta, hay producción de gas, hay aporte de gas por el yacimiento. Entonces, en este primer caso, la presión del casing es la mayor porción de la presión de fondo fluyente. Y pues, debido a esto, a que la presión es solamente, básicamente es solo gas, son presiones bajas las que se están manejando. Y la entrada de la bomba y el nivel de fluido están cerca de las perforaciones en estos casos. También tenemos este otro caso en donde tenemos un nivel de líquido por encima de las perforaciones, pero el yacimiento no está aportando gas. Entonces, en este caso, como no tenemos presencia de gas en el espacio anular, el fluido por encima de la entrada de la tubería es 100% petróleo. Entonces, en este caso, para el cálculo de la presión de fondo, vendría siendo la presión del casing más la presión de la columna de gas, que vendría siendo la presión en este punto, la presión en la interfase gas-líquido, más el gradiente de petróleo hasta la bomba o la presión ejercida por esta columna de petróleo, más el gradiente del agua, que principalmente es una mezcla de salmuera, hasta el punto de las perforaciones. ¿Okay? Entonces, cuando en el yacimiento, como no existe aporte de gas, en estos casos la presión de casing no aumenta cuando se cierra la válvula del casing. Y también la presión del casing es menor a la presión en la línea de flujo, por lo tanto, también el fluido debajo de, o todo este fluido que está aquí por encima de los perforados, por debajo de la línea o el dato de nivel de fluido, toda esta columna viene siendo petróleo. Y tenemos este caso en donde tenemos el yacimiento está aportando gas, tenemos un nivel de fluido por encima de las perforaciones y tenemos aporte de gas por parte del yacimiento. Entonces existe una columna líquido gaseosa como la vemos acá. O sea, esta columna es una mezcla de líquido y gas proveniente pues, de la gas en el espacio anular proveniente de la producción de gas del yacimiento. Entonces, la presión de fondo fluyente en este caso sería presión de casing más presión de la columna de gas más presión de la columna líquido gaseosa, o sea, esta columna, hasta la entrada de la bomba, más la presión de la columna de agua y gas hasta la formación. ¿Okay? En Ecometer, cuando un pozo se encuentra en condiciones dinámicas, la interfase agua-petróleo
se asume que se encuentra justo en la entrada de la bomba. Se han hecho diferentes estudios de casos de pozos dinámicos y se ha determinado que en pozos dinámicos se encuentra esta interfase agua-petróleo a la entrada de la bomba. Entonces, cuando tenemos un pozo con una columna líquido gaseosa, normalmente el gas fluye y sale del espacio anular, es decir, que ahí, cuando nosotros cerramos esta válvula del casing, hay acumulación de presión, ya que el yacimiento está aportando gas y normalmente determinamos o medimos incrementos de presión en el casing. El gas ingresa a través de las perforaciones y estas burbujas fluyen a través de los fluidos desde los perforados hasta la interfase crudo líquido gaseosa. ¿Sí? Entonces, vamos a entrar un poco más en detalle en lo que es el cálculo como tal, o las ecuaciones que se utilizan para el cálculo de las presiones de fondo. Ya sabemos que las presiones de fondo son iguales a la sumatoria de las columnas hidroestáticas, es decir, la presión de casing más la presión en la columna de gas o en la presión en la interfase gas-líquido, y más la presión de la columna líquido-gaseosa en este caso. Entonces, la presión de casing, ese dato lo tenemos directamente del transductor de presión que tiene la pistola. Ahora, para el cálculo de la presión en la interfase, en este punto, la interfase gas-líquido, se utilizan las siguientes ecuaciones. Esta ecuación que tenemos acá me da una presión en la interfase, una aproximación en la presión en la interfase. Pero el comité utiliza esta ecuación, la número 2, para un cálculo un poco más preciso. Entonces, explicando un momento aquí rápidamente la primera ecuación, dice que la presión de la columna de gas es igual a la presión de casing más 14, que viene siendo para condiciones atmosféricas, por el nivel de líquido entre 30.000, que es una constante. Se tiene la presión de casing, como les dije, medida directamente por el transductor de presión en la pistola. Y a esa presión obtenida acá, que viene siendo la presión de la columna de gas, se le suma la presión, en este caso, de casing, que es 127.9, entonces nos da un valor de presión en la interfase. Y este otro cálculo, que es el que realiza, o el que utiliza el Cominter, se utiliza esta ecuación para la presión de la columna de gas, que viene siendo esta constante por la presión, por la gravedad específica del gas, por el nivel de líquido, entre Z, que es la constante de compresibilidad de los gases, y T, que viene siendo la temperatura en grados Rankine. Entonces, Z es factor de compresibilidad, perdón, de los gases. Entonces, para este cálculo, esta presión de casing se le debe sumar una presión promedio de la columna de gas, la cual se calcula a través de este gráfico que tenemos acá. En este gráfico, lo que se hace es que se ingresa con el valor de gravedad específica del gas. Estas líneas que están acá son de presión de casing, entonces se corta con la presión de casing que tenemos, que es para el ejemplo, 127.9, luego se traza una línea hasta acá y se corta con la línea. Estos son niveles de fluido, diferentes datos de niveles de fluido, se corta con la línea de nivel de fluido que tenemos, que para el ejemplo, el dato de nivel de fluido es 3136, y luego se lee acá arriba ese 30 que vemos acá. ¿Okay? Igual no se preocupen, todos estos cálculos los hace automáticamente el software, solo que pues es importante conocer de dónde vienen y con ello saber cuáles son los factores que me pueden influir al momento de que el software pueda calcular estos datos, ¿no? Entonces, una vez sustituyendo todos estos datos, ok, Z en este caso viene siendo 1. ¿Por qué? Porque cuando tenemos presiones de casing menores a 300 libras, como en este caso, entonces se asume que ese factor de Z es igual a 1.
cuando tenemos presiones de casing que están de 300 a 2000 psi, entonces se utiliza un gráfico para el cálculo de Z. Y si tenemos presiones de casing superiores a las 2000 psi, entonces Z se calcula utilizando una correlación, la correlación de Katz. ¿Okay? Igual como les dije, todo esto lo hace el software automáticamente. Y bueno, de esta manera se obtiene un valor y la presión en la interfaz entonces sería esta presión obtenida más la presión de casing. Entonces, ya obteniendo el valor en la presión de la interfase, ¿sí? Ejercido pues por toda la columna de gas, necesitamos conocer la presión de la columna del líquido. Entonces, para saber cuál es la presión de la columna de líquido, en casos en donde tenemos, en donde nuestro pozo aporta, pues o el yacimiento está aportando gas y no tenemos una columna líquido de solamente petróleo, o sea, 100% petróleo, si no hay también gas, entonces tenemos esta curva S, que fue desarrollada por Ecomítero, lo que se llama la corrección de McCoy. Esta curva S se desarrolló para lo que es el cálculo de la fracción de petróleo y la fracción de gas que se encuentra en una columna líquido gaseosa. Entonces, para hacer este cálculo con la ayuda de esta curva S, necesitamos los datos de nivel de fluido y el dato de la prueba obtenido por la prueba mini-build-up. En la prueba mini-build-up, una vez que el software toma el nivel de fluido, automáticamente el software empieza a tomar datos de presión a través del tiempo. Entonces allí estamos leyendo la presión acumulada en el casing durante un periodo de tiempo determinado, que se acuerdan que les dije que pues lo recomendable es dejar unos 2 minutos esa prueba. Entonces, teniendo esos datos, se multiplican entonces el dato de nivel de fluido por ese diferencial de presión con respecto al tiempo obtenido de la prueba mini build-up y se tiene un dato que vemos acá con que tiene estas unidades pies por PSI sobre minutos. En este gráfico, fíjense que tenemos estas unidades pies por PSI sobre minutos, entonces se ingresa con este valor obtenido del nivel de fluido multiplicado por ese diferencial de presión con respecto al tiempo, que en este caso es 2038. Para el ejemplo, se ingresa al gráfico, se corta esa curva S y se lee acá arriba la fracción de gas en la columna líquido gaseosa. Para efectos del ejemplo, ese factor nos da un valor de 0.5. ¿Okay? Luego, se debe calcular un nivel de líquido equivalente, utilizando esta ecuación que vemos acá. Esa ecuación de nivel de líquido equivalente se obtiene de la siguiente manera. El dato de nivel de líquido, que es el que nosotros tenemos, que es este, 31,36 pies, más esta fracción de gas que acabamos de obtener del gráfico, por la profundidad del datum o de las perforaciones menos la profundidad del nivel de fluido, es decir, la columna neta de pues la columna líquido gaseosa, en este caso. Entonces, sustituyendo todas las variables en la ecuación, nos da un valor de nivel de fluido equivalente, que para el ejemplo nos dio este 4178 pies. Luego ese valor de nivel de líquido equivalente se le multiplica nuevamente, así como en este caso, el dato de presión a través del tiempo, diferencial de presión entre el diferencial de tiempo. Entonces, se obtiene un valor también de medida en pies por PSI sobre minutos, que tenemos acá, que en este caso es 27,16. Entonces, ingresamos nuevamente el gráfico con este valor en pies por PSI sobre minutos, 2716, se corta la curva S y se lee abajo entonces el valor de la fracción de petróleo, que en este caso da 0.38. Entonces, bueno, continúo. Les decía que necesitábamos calcular un nivel de fluido
equivalente, ¿sí? Que este gráfico de la curva S nos ayudaba a conocer lo que es la fracción de gas y la fracción de líquido de toda la columna líquido-gaseosa. Y que del gráfico se obtenía el valor, o sea, con la ayuda de este nivel de fluido equivalente, luego ese nivel de fluido equivalente se le multiplicaba por el diferencial de presión con respecto al tiempo y se obtenía este dato en pies por P6 sobre minutos, se ingresaba al gráfico, se cortaba la curva S y se obtenía el dato de porcentaje de fracción de petróleo, lo que nos indicaba el valor de porcentaje de líquido que tenemos en la columna líquido-gaseosa. Es decir, que del 100% de toda esa columna líquido-gaseosa, de líquido, solamente en este caso es del 38%. Entonces, bueno, de esa manera el software hace ese cálculo de, de porcentaje de líquido en la columna líquido-gaseosa. Una cosa muy importante de este gráfico de curva S es que a este gráfico se le hizo una para crudo pesado. Esta corrección se hizo una serie de estudios en pozos con crudos pesados y se hizo esta corrección. ¿Qué sucede? Con el gráfico anterior no se tenían resultados muy precisos para el cálculo de presiones de fondo. De hecho, el software TWM no tiene esta corrección y de hecho hay usuarios que me han reportado, me han dicho, Samantha, mira, y pues que tienen pozos con gravedades API menores a 15 grados API y reportan que los cálculos de presión Voy a silenciar todo. Entonces, bueno, les decía, el software TWM no tiene esta corrección para crudo pesado y hay usuarios que reportan que no obtienen buenos resultados de cálculo de presiones de fondo con TWM, ya que pues, manejan crudos menores a 15 grados API. Y esto es debido a que en el TWM no se encuentra esta corrección por crudo pesado. Cosa que en el TAM sí está incluido esta corrección. Entonces, lo que pueden hacer los usuarios que utilizan TWM es migrar los datos de TWM al nuevo software TAM y recalcular estas presiones de fondo para que les den resultados de presiones de fondo más precisos. ¿Ok? Entonces, bueno, es importante que tengan en cuenta este dato. Listo, entonces otro de los cálculos que hace Comiter es el del caudal de gas en el espacio anular. Nos da un dato de caudal de gas en miles de pies cúbicos diarios y lo hace utilizando estas ecuaciones que vemos acá. Caudal es igual, para el cálculo de caudal, él también necesita el dato de presión mini-build-up, o sea, el diferencial de presión con respecto al tiempo. Entonces utiliza esta ecuación que viene siendo este factor de corrección o esta variable por el delta P sobre el delta T, el diferencial de presión con respecto al tiempo, por A, que es el área del espacio anular, y de A, que viene siendo el nivel de líquido equivalente obtenido anteriormente, el que hablábamos ahorita en esta parte de acá, que se obtiene con esta ecuación que vemos acá. ¿Okay? Entonces, sustituyendo los datos en la ecuación, fíjense acá está, pues el área en el espacio anular se calcula de esta manera. Es importante que tengamos, como les dije anteriormente, los datos del estado mecánico actualizados para que el software pueda calcular el área correctamente. Y entonces, sustituyendo los datos en la ecuación, tenemos este valor de producción de gas o flujo de gas en miles de pies cúbicos al día. Entonces, para obtener el cálculo de lo que es, el software nos arroja estos cálculos que vemos acá arriba. Nos dice lo que es la sumergencia total de la bomba, ¿sí? Que viene siendo toda esta columna, y nos da el dato
de la sumergencia libre de gas, que realmente el dato que utilizamos nosotros para efectos de optimización es este que tenemos acá. Entonces lo hace de la siguiente manera, la columna total viene siendo lo que es el dato del nivel de fluido o el dato de la entrada de la bomba menos el dato del nivel de fluido y nos da la columna neta. Y a esa columna se le multiplica por la fracción de líquido y nos da entonces el valor de la columna libre de gas. ¿Okay? Entonces, recordemos que cuando tenemos pozos desviados, es importante ingresarle al software los datos de la desviación del pozo, del survey. En el caso del TAM, recordemos que el TAM ya no tiene esas limitaciones en cuanto al ingreso de estos datos, cosa que sí tiene el TWM, porque solamente podemos ingresar 15 puntos, en TAM podemos ingresar todos los puntos que deseemos. Y recordemos que como el cálculo de presiones de fondo es la sumatoria de columnas hidrostáticas, la altura de las columnas deben ser en TBD, no en MD. Entonces el software ya con los datos ingresados en MD y TBD realiza estas correcciones en las columnas hidrostáticas de los fluidos. ¿Okay? Entonces, como vimos ahorita, es importante que, bueno, la prueba mini-MINDAP es utilizada o se requieren los datos de la prueba mini-MINDAP para el cálculo de las presiones de fondo. Entonces, esta prueba, que muchas veces la gente no tiene en cuenta pues, la importancia de ella, sepan que es bastante importante y que de ella depende mucho el dato calculado o los datos calculados de presiones de fondo. Entonces, al momento de tomar esta prueba mini-MINDAP, es importante tomar en cuenta las siguientes consideraciones. Debemos tomar en cuenta que el transductor de presión que estemos utilizando esté calibrado. Para saber si el transductor de presión se encuentra o no calibrado, en este caso es aplicable para estos transductores de presión que vienen para los equipos de Comiter modelo E, que son removibles. Para este dato, para conocer esto, necesitamos garantizar que él esté calibrado. Él tiene en su cuerpo o en la hojita de calibración del sensor, tiene 6 coeficientes. Y siempre cuando nosotros vayamos a hacer una prueba de nivel, tenemos que hacer el zero offset, ¿no? Los operadores que manejan el equipo saben esto. Tenemos que hacer el zero offset, que viene siendo como la lectura de presión de ese transductor en el momento sometido a la presión atmosférica, ¿sí? Y ese valor de zero offset debe dar en un rango de más o menos el 10% del coeficiente C2 del transductor para saber que él está calibrado. El siguiente punto es verificar el estado de los cables. Esto también se aplica para los equipos cableados o el equipo Comiter modelo E. Ya les dije que los cables, y pues todos sabemos, los que usamos este equipo modelo E, sabemos que los cables son uno de los elementos que más sufren daños por el uso diario, las conexiones a veces se tienden a dañar. Entonces tenemos que garantizar que los cables estén en buen estado para garantizar la transmisión de la data sin problema. Tenemos que comprobar si existen fugas en las válvulas del casing. Cuando se entiende esta prueba mini-MINDAP, debemos cerrar, pues se debe mantener cerrada la válvula del casing para leer esa acumulación de presión que se obtiene en el espacio anular. Si las válvulas del casing están fugando, entonces me están modificando los datos de producción del pozo, o sea, no estoy leyendo las condiciones reales del pozo, entonces eso me puede afectar. También verificar la conexión de la pistola. Ella tiene un ajuste óptimo al momento de roscarla en la conexión de 2 pulgadas del revestidor, entonces si ella no queda bien ajustada, eso puede ocasionar fugas y nos puede entonces afectar al momento de la lectura del cálculo de la prueba mini-build-up o de la toma de la prueba mini-build-up. Y tenemos que garantizar una duración de una prueba de al menos unos 2 minutos. ¿Por qué necesitamos que la prueba dure al menos 2 minutos? Lo que nos interesa de esta prueba es la pendiente de esta recta. ¿Sí? Entonces esta recta
debería estar, o los puntos de lectura de presión deberían estar estables, o mostrar datos con una tendencia, una línea de tendencia estable. Si por casualidad obtenemos un punto de lectura de presión, luego uno alto, uno menor, otro alto, o sea, unos puntos de lectura de presión que no tienen un comportamiento estable, entonces en ese caso debemos verificar todo esto que le estoy diciendo. O sea, debemos verificar si el traductor de presión está calibrado, si tenemos una buena conexión de los cables, si no existen fugas en el sistema que nos estén afectando esa prueba. La prueba puede dar como esta, que la lectura de presión, o hay acumulación de presión con respecto al tiempo, entonces vemos una tendencia ascendente, o nos puede dar, en el caso de que el pozo no produzca gas, nos puede dar en cero. O también podemos observar datos con presiones negativas. En el caso de datos de prueba minimidad con presiones negativas, puede deberse debido a algún problema de fuga en el espacio anular, como puede ser causada por lo que les comenté anteriormente. O también hay pozos algunos casos en donde el pozo ejerce un efecto de succión en el espacio anular. Entonces, en esos datos, en esos pozos también, o en esos casos también podemos obtener lecturas de presión negativas. Okay, entonces, bueno, esto es como el desarrollo de los puntos que les estoy hablando. ¿Ok? Listo. Otra de las presiones que calcula el software es la presión estática del yacimiento. Para el cálculo de esta presión estática del yacimiento es necesario que el pozo se encuentre parado, o sea, esté detenido, que no esté produciendo. Y que no esté produciendo y que ya esté estabilizado. Es decir, que ya el yacimiento no me esté aportando más ni líquido ni gas, o sea, no tenga producción de ningún tipo de fluidos. Para garantizar que mi pozo se encuentre estático, lo puedo verificar, de hecho, con el mismo equipo Committer, es decir, yo puedo ir hoy, tomarle una prueba al pozo, verificar el dato del nivel de fluido y verificar si existe acumulación de presión en el casing. Si hoy me da un dato, si de repente estoy leyendo acumulación de presión en el casing, entonces ya sé que todavía ese pozo no se encuentra estático. O sea, tengo que esperar un tiempo mayor y esperar a que el yacimiento aporte todo lo que tenga que aportar y luego así, entonces considero que el pozo está en condición estática. Entonces puedo ir o tomar una prueba hoy y de pronto si la prueba me da un dato, un dato de nivel y no me está calculando, no me está detectando acumulación de presión en el casing, puedo ir mañana o la próxima semana a tomar la prueba y verificar si efectivamente el nivel de fluido se encuentra en el mismo punto, porque pues no debería moverse, el yacimiento ya no debería estar produciendo más fluidos y no debería detectar acumulación de presión en el casing. Entonces, para el cálculo de la presión de las presiones de yacimiento, el software también utiliza la sumatoria de columnas hidroestáticas, que serían esta presión de casing, más la presión de la columna de gas, o sea, la presión en esta interfase, más la presión de la columna de petróleo, ya que pues por segregación gravitacional todas las columnas estarían bien definidas, ya esta no sería una mezcla de petróleo, agua y gas, sería una mezcla, pues sería solamente petróleo. Y la presión de la columna de agua o salmuera. ¿Okay? El detalle acá es que nosotros podemos conocer la profundidad de esta interfase, es decir, podemos conocer la medida de esta columna hidroestática, o sea, la columna del gas. Pero nosotros ya en este punto, como el pozo es de tubo, ya no podemos asumir que la interfase agua-petróleo se encuentra a la entrada de la bomba, porque ya no estamos en condiciones dinámicas, estamos en condiciones estáticas. Esta interfase agua-petróleo se mueve, está en otro lugar. Entonces, el software nos ayuda a predecir o a determinar dónde se encuentra esta interfase agua-petróleo. Para conocer dónde se encuentra esta interfase agua-petróleo y así hacer la sumatoria de las columnas hidroestáticas bien definidas,
el software realiza lo siguiente. Continuamos, les decía, les estaba comentando ahorita el cálculo de presión estática. Entonces les decía que el software lo hace de la siguiente manera. Para el cálculo de la presión estática necesitamos indicarle al software el dato de nivel de fluido cuando el pozo estaba dinámico y los datos de producción cuando el pozo estaba dinámico, estaba en producción. Les decía, en condiciones estáticas, el comité o el software, bueno, nosotros no podemos saber cómo es la relación agua-petróleo. Entonces, por ese lado, el software utiliza los datos de producción para conocer esta relación agua-petróleo. Y es por ello que debemos ingresarle estos valores al pozo. Pues en este caso, en el módulo de cuando nosotros cambiamos a que el pozo está estático, le indicamos que el pozo está estático en el software, nos aparece la opción de ingresar estos datos que les estoy comentando. Entonces, el software lo que hace es calcular el factor de petróleo y el factor de agua de todo del fluido, ¿okay? Del líquido. Entonces, la fracción del petróleo y la fracción de agua. Para ello, el software utiliza los datos de la producción, de cuando el pozo estaba dinámico. Entonces, lo que se hace es una división de la producción de petróleo entre la producción de líquido total, esto es agua más petróleo, y nos da un porcentaje, un factor de petróleo. Y luego lo mismo con el agua. Se divide la producción de agua entre la producción del líquido total y se calcula una fracción de agua, un porcentaje. Entonces, lo que hace el software es que, como nosotros le indicamos dónde estaba el fluido en condiciones dinámicas, ¿sí? En este caso, para el ejemplo, el nivel de fluido dinámico es este. Y en condiciones estáticas es este de acá. ¿Ok? Entonces, lo que se hace es, vamos a mirar la siguiente ventana, ¿sí? Fíjense, en condiciones dinámicas, el pozo o la distribución de los fluidos estaban así. Ya sabemos que en condiciones dinámicas, el comité asume que la interfaz agua-petróleo se encuentra justo a la entrada de la bomba y los fluidos se dividían así, como vemos acá. Y luego ingresó en condiciones estáticas, el pozo aportó, el yacimiento aportó los fluidos que, que, que vemos acá. En este caso, los fluidos que el yacimiento en condiciones estáticas, vemos que el nivel de líquido del pozo en condiciones estáticas es de 3,136, este que vemos acá. Esto fue el fluido nuevo que ingresó. Ahora, de ese fluido nuevo que ingresó, no sabemos cuánto es petróleo y cuánto es agua. Entonces, lo que hace, les decía que el software en condiciones dinámicas, él asume que esta interfaz agua-petróleo se encuentra a la entrada de la bomba. Y pues ya en condiciones estáticas hubo un ingreso de un nuevo fluido, que es esta columna que vemos acá de 864 pies. Esto fue el nuevo fluido que ingresó. Entonces, a ese nuevo fluido se le multiplica por la fracción de petróleo y la fracción de agua y se obtiene de ese nuevo fluido cuánto ingresó de petróleo y cuánto ingresó de agua, y se le suma esa nueva cantidad de petróleo y de agua a las columnas que teníamos en condiciones dinámicas. Y nos da un nuevo valor de columna neta de petróleo y columna de agua. Ya teniendo definidas estas columnas, entonces sí se puede hacer la sumatoria de columnas hidrostáticas, que es la presión en esta interfase, o la presión ejercida por toda la columna de gas, más la presión ejercida por la columna de petróleo, más la presión de la columna de agua a nivel de las perforaciones. Entonces, de esta manera, el software hace el cálculo de la presión de yacimiento. Para esto, como les dije, necesitamos que el pozo permanezca cerrado el tiempo suficiente para el cual la presión del revestidor en la cabeza del pozo y el nivel de fluido se estabilicen, lo que hablábamos ahorita.
También debemos realizar un monitoreo periódico, como les dije también ahorita, para comprobar la estabilidad del pozo, es decir, que el pozo no, o sea, comprobar y verificar que el pozo haya dejado de aportar. Y sabemos o necesitamos ingresarle al software el dato del nivel de fluido cuando el pozo estaba dinámico y los datos de producción cuando el pozo estaba en condiciones dinámicas, para que el software pueda hacer este cálculo de presiones, en este caso de presión de yacimiento. Entonces, bueno, hasta acá llegó la presentación, eso fue todo. Bueno, nuevamente disculpas allí por la conexión. Eh, si tienen alguna pregunta en cuanto al tema impartido el día de hoy, agradecemos muchísimo su tiempo y su disponibilidad para estar acá en el webinar. Y bueno, por acá estamos a la orden para ustedes, cualquier cosa. Merlimar, te cedo allí la palabra por si no sé si alguien en el chat ingresó alguna pregunta. Créeme que hay muchas. Bueno, Ok. yo más o menos traté de ordenarlas acá. Te las voy a ir haciendo. Eh, Antes de eso, quien me pregunta, los enlaces que acabo de enviarles es para que visiten la academia de UPC. Es una academia que se viene desarrollando desde hace un año. Y los otros enlaces, allí ustedes van a ver unos cursos que tenemos disponibles. Y cuando entren a cada uno de esos enlaces, van a ver que hay una opción que dice tomar el curso, el primer capítulo del curso de forma gratuita. Yo los invito a que lo revisen, que ustedes mismos pues los vean. Tiene que ver con levantamiento artificial, análisis, va a haber análisis nodal, hay uno de fundamentos de Commeter y otro de gas lift. Así que pues es algo que queríamos compartir con ustedes el día de hoy. Vamos a ir con las preguntas, Sami. Déjame buscar aquí mi ay Dios, ya a veces ya no sé ni qué palabra decir, confundo los términos. Iba a decir mi guía para no entrar con palabras que se utilizan para esto. Dice, Carlos Schweppes pregunta, eso fue al principio, dice, ¿tendrán un equipo automático para monitoreo de nivel de fluido por periodos de tiempos largos? Ok, bueno, esa herramienta está siendo desarrollada actualmente por Ecometer, de hecho. No se tiene certeza cuándo, pues la fecha exacta de cuándo estará saliendo por el mercado, pero sí hay una herramienta que se está desarrollando por Ecometer para toma de niveles de fluido automáticamente. Entonces, apenas tengamos esa información, pues vamos a ser los primeros en brindárselas y compartirles la nueva tecnología desarrollada. Perfecto. Jeans, preguntabas, eso fue cuando estabas hablando de, de las funciones, decía, por favor, puedes repetir el uso de las funciones. En el gráfico donde estaba, donde creo que se hacía la parte de la estimación del valor Z, allí, esa pregunta quedó ahí. No sé si quieres la respondemos, la puedes responder ahorita o se la enviamos allí luego. No, pues tendría que mirar bien, Mm. no entiendo muy bien la pregunta, qué funciones, de qué funciones está hablando el usuario. Ok, Jean, si estás allí, Eh, que nos escriba, que nos formule nuevamente la pregunta y entonces la hacemos. sí, Wilmar Gómez pregunta por aquí, ¿el TWM siempre asume 100% líquido toda sumergencia por debajo del punto de formation depth? Para pozos con bombas por debajo de este punto, ¿hace mal los cálculos? no, de hecho, los cálculos, como sabemos, los hace el software por sumatoria de columnas hidrostáticas. Si tenemos bien definidas las profundidades, tanto de PIP, de profundidad de formación, entonces la sumatoria de las columnas hidrostáticas va a dar un dato correcto, un dato preciso de presiones de fondo. Ok, pregunta Jaime por acá. ¿Cómo el software calcula la PIP cuando se toma el diagrama y cómo se puede interpretar debido a que la toma del nivel también tenemos el dato de PIP y cuáles son sus diferencias?
Merly, qué pena, se interrumpió un poquito el audio. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Dice, ¿cómo el software calcula la PIP cuando se toma el dinagrama? ¿Y cómo se puede interpretar debido a que la toma de nivel también tenemos el dato de PIP? ¿Cuáles son sus diferencias? O sea, él está hablando de la PIP con el dinagrama y con la toma de nivel. Sí, de hecho, el software tiene la opción de calcular PIP a partir de la prueba dinamométrica. La ecuación está, de hecho, en el software, la muestra la ecuación de PIP. Y para ese cálculo de PIP a partir del dinagrama, él lo que utiliza son em, los valores de carga máximas y mínimas de los fluidos, el FO. Entonces, sí, o sea, está la opción de cálculo de PIP por dinamometría y está pues la opción de cálculos de PIP por prueba acústica. No sé qué más necesita. Claro, ya ese es otro tema, o sea, el tema de dinamometría, indagar en todo ese cálculo de dinamometría, esos cálculos de dinamometría son otros temas, tendríamos que desarrollar otro webinar con toda esa información de dinamometría. Y bueno, de hecho, estén pendientes porque quizás más adelante podamos programar uno donde ahondemos mucho más en ese tema porque es bastante extenso y pues el tiempo no nos permite extendernos en el tema del dinamométrico. Entonces, si quiere el usuario más información, o sea, detallada, nos puede dejar su correo y sus datos y pues podremos ponernos en contacto y le hacemos llegar la información técnica que requiera con respecto al tema dinamométrico. Perfecto. Ya ahorita les vuelvo a copiar el correo para que lo tengan allí al alcance. Pregunta Wilmar, ¿cuándo se ajusta la PIP en los dinagramas? ¿Antes o después de ajustar los dump up o dump down? Dump down. Sí, ese también es un tema de dinamometría. Ok. Eh, Entonces y bueno, después de ajustar los valores de dump up y dump down, es que hace el cálculo. ok. Allí les estoy copiando en el chat el correo para que nos puedan escribir. O también déjennos sus datos y nosotros con mucho gusto les respondemos. Luis Bellán pregunta, hola, ajá, en la prueba de restauración, si sale negativa, ¿cómo determinar si es por fuga o por si es el pozo que está succionando? Por Sí, allí hubo bueno, alguien que le respondió, Ambrosio le respondió. No sé si, sí, a ver, de hecho, si nosotros tenemos que conocer nuestros pozos, ¿no? Nosotros los conocemos. Y si sabemos que es un pozo en donde el yacimiento realmente tiene aporte de gas y estamos viendo una prueba con presiones negativas, una prueba mini build-up que está arrojando presiones negativas, entonces allí sabemos que puede haber un tema de fuga en el sistema, ya sea en las válvulas o fugas en la conexión de la pistola. Pero, y pues, de otro modo, si sabemos que es un pozo en donde el yacimiento no está aportando gas, entonces podemos, de hecho hay yacimientos que aportan, su flujo es variable o aportan por baches, entonces también podemos tener este efecto de succión que les dije ahorita. Y de hecho, cuando eso sucede, nosotros sentimos el efecto de succión al momento de instalar la pistola, colocando la mano en la conexión, a veces se siente ese efecto de succión que está ejerciendo ahí el pozo. Pero como les dije, o sea, necesitamos conocer, o cuando estamos evaluando un pozo, conocemos sus condiciones de producción, si el pozo sí aporta gas o no aporta gas, y si aporta gas y nos está dando la prueba negativa, como les dije, entonces eso nos da un indicio de que existe alguna fuga en el sistema. ok. Pregunta Diego, ¿qué velocidades de sonido utiliza el Ecometer para los datos entregados? Ok, la velocidad del sonido que utiliza el equipo Comiter se denomina velocidad acústica. Esa velocidad acústica que el software utiliza es calculada porque la velocidad acústica en el gas depende, o sea, en cada pozo es diferente debido a las condiciones de cada pozo, ¿no?
Entonces la velocidad acústica en cada pozo va a depender de la composición cromatográfica del gas que circula en el espacio anular. Y ahí depende también de las condiciones de presión y temperatura. Entonces, para cada pozo, el software hace ese cálculo de velocidad acústica por diferentes métodos. Esto tiene 3 métodos de cálculo de velocidad acústica. Y bueno, básicamente lo hace de esa manera. Perfecto. Pregunta Andrés Cerquera. En nuestro campo hemos evidenciado inestabilidad en los build-ups en pozos de bombeo mecánico. Se han verificado las recomendaciones mencionadas. Lo que hemos notado es que apagando la unidad durante los 2 minutos y de forma en que la bomba de sello en su standing valve nos refleja estabilidad en el build-up. ¿Es buena práctica para obtener este tipo de información? Dice que apagan la unidad durante los 2 minutos de forma que la bomba forme sello en su standing valve, creo que es lo que quiere decir. Eso les refleja estabilidad en el build-up. ¿Es buena práctica para obtener este tipo de información? Bueno, si tú apagas la unidad, entonces no estás considerando como tal las condiciones de flujo estable porque la estás deteniendo. Entonces, si tú detienes la unidad, eso va a generar que tu nivel de fluido se mueva, que sí, no estás leyendo condiciones dinámicas. Entonces, te afecte la toma pues, de esa prueba mini build-up. Detienes la unidad. La idea es hacer esa prueba mini build-up con el pozo en producción, trabajando. Ok. Vamos a ver vamos a hacer unas 3, 4 preguntas más y las que falten yo pienso que las podemos responder por el correo. Dice, en el caso de pozos direccionales, ¿cómo se aplicaría este software? Pregunta Henry Pérez. Sí, en el caso de pozos direccionales sería igual el cálculo de presiones de fondo, ya que, como les dije, cuando tenemos pozos desviados, el software utiliza los datos de DMD y TBD y hace las correcciones de las columnas hidrostáticas por TBD. Entonces, pues no hay ningún problema en el caso de los pozos desviados para el cálculo de las presiones de fondo. Ok. ¿Qué tiempo se debe esperar o pruebas a hacer para determinar los BPH? Me gustaría... Ajá. Qué pena, Merlimar. ¿Me dijiste qué pruebas se pueden hacer ¿Qué para tiempo se debe esperar o pruebas a hacer para determinar los BPH? BPH. estático o dinámico? Bueno, No sé si lo dijeron. sí. Me gustaría que las personas que formularon sus preguntas y aún no hemos respondido, nos pudieran dejar allí su correo o si se registraron con el correo, pues podemos respondérselas. Te hago 2 más porque ya pues ya tenemos aquí bastantes preguntas pendientes. Dice, debajo de los perforados, el TWM asume que el porcentaje de líquido es 100%. ¿Por qué? Sí, el software asume que el porcentaje de líquido es 100% debajo de los perforados, correcto. Ok, Porque, pues debido a la segregación gravitacional de los fluidos en el pozo, debido a eso prácticamente, en donde en ese caso, el pozo actúa como un ancla natural de gas, es decir, el gas sube a la superficie, o sea, se produce y va hacia la superficie y quedan los fluidos, en este caso el líquido, por debajo. ok. Samantha, yo les voy a proponer a la audiencia que hagamos lo siguiente. En realidad quedan bastantes más preguntas y pues bueno, creo que podemos recoger todas estas preguntas que se han hecho. Y lo que tú habías propuesto de que pudiéramos hacer uno de preguntas y respuestas, pudiéramos responderlas en ese. Sí, perfecto. De hecho, pues sí, se ha planteado hacer un webinar de preguntas y respuestas para los usuarios, ya que, bueno, siempre en los webinars que hemos desarrollado surgen muchísimas preguntas de nuestros participantes
Y bueno, el día de hoy, lamentablemente, pues se nos pasa el tiempo y el tiempo se reduce mucho en estos 15 minutos para responderles a todos. Entonces, sí queremos hacer una sesión de solamente preguntas y respuestas para los usuarios de los equipos de Comiter y así hacerlo más dinámico y que la gente pueda resolver sus dudas y pues aprender de las dudas de los demás. Es la idea. Excelente. Entonces, por favor, envíennos sus correos, las personas que hicieron preguntas y no les hemos contestado, o nuevamente nos pueden escribir a sales @upc para podérselas responder de la mejor forma. Tomando en cuenta pues que ya tenemos muchas preguntas muy interesantes todas, entonces no nos queda más que darles las gracias por su tiempo el día de hoy, por su paciencia también, porque pues bueno, tuvimos aquí algunos temas, pero al final la idea pues es poder enriquecer este espacio a través de las intervenciones que ustedes también realizan y de esa manera pues nosotros poderles dar respuestas más adecuadas a cada una de sus necesidades. Por nuestra parte, Sami, para que te despidas, muchas gracias aquí de todas las personas que escriben desde distintas partes del continente. Así que de nuestra parte, que tengan un excelente día. Sami. Sí, bueno, muchísimas gracias a todos nuevamente por su participación en nuestro webinar. Bueno, pedimos disculpas por las interrupciones que hubo, pero bueno, esperamos que la información suministrada les haya sido de mucho interés y de mucha utilidad para su actividad diaria. La idea de estos webinars es intentar compartir información que les sea, información necesaria que les sea de utilidad para sus actividades en su trabajo diario y bueno, poder aportar nuestro conocimiento y compartirlo con los usuarios en este caso, de la tecnología Ecometer. Y bueno, quedamos a la orden por acá para cualquier inquietud que tengan, cualquier consulta comercial, cualquier consulta que tengan acerca de nuestros cursos, que tengo entendido que Merlimar les comentó ahorita los cursos que tenemos a disposición para nuestros clientes. Y bueno, la idea es compartirles toda esa información técnica de suma importancia para nuestro desarrollo profesional, ¿no? Entonces, bueno, nuevamente muchísimas gracias por su participación. Estoy muy contenta porque la cantidad de usuarios fue bastante buena. Muchísimas gracias por eso. Y bueno, esperamos vernos más adelante en nuestros futuros webinars y seguir compartiendo toda esta información para ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Sami. Recuerden escribirnos sus preguntas al correo que les estoy compartiendo acá. Cualquier pregunta adicional que tengan, de manera de nosotros poder hacer ese webinar que mencionábamos también de preguntas y respuestas. Pásenla muy bien, que tengan excelente día y por favor cuídense mucho.